tal? Muy buenos días. Vamos a revisar la evaluación de la mama masculina. Agradezco por la presentación. Pues bueno, vamos a iniciar empezando con un poco de la introducción, un breve repaso a la anatomía normal que podemos tener en la glándula mamaria, recordando que son las estructuras superficiales más prominentes de la pared torácica anterior, y tanto la mujer como el hombre van a tener los mismos límites, que transversalmente va a ser el borde lateral del esternón y la línea axilar media. Van a estar también ubicadas del segundo al sexto arco costal. La gran diferencia es que pues, en el hombre evidentemente no va a desarrollar como tal una estructura funcional. Antes de esto, en el desarrollo de la mama, cabe recalcar que desde los niños hasta la parte prepuberal, las mamas van a ser completamente idénticas. Donde va a haber la diferenciación va a ser en el inicio de la pubertad, donde en los hombres, por el inicio de la secreción de testosterona, van a tener una involución de los ductos, y en las mujeres todo lo contrario, vamos a tener va a tener una proliferación de estos ductos, y posteriormente con el estímulo de la progesterona van también a tener un desarrollo de los lóbulos. Aquí traje una pequeña tabla donde trataba de poner las principales diferencias entre la mama masculina y la femenina, donde pues la mama, las características en un inicio es de que solamente vamos a tener ductos, los lóbulos y los acinos van a estar ausentes en la mama masculina, esto por el estímulo de la testosterona, que va a condicionar una atrofia e involución ductal, y pues no se van a desarrollar los lobulillos y por lo tanto no va a tener como tal una función. Va a tener menor tejido graso y va a haber una proliferación del tejido muscular, como podemos ver en las siguientes imágenes, el esquema primero anatómico y después las imágenes de mamografía y ultrasonido, en las cuales pues, podemos ver cómo la musculatura pectoral es más prominente y prácticamente vemos puro tejido graso en lo que será la mama masculina. ¿Qué datos clínicos vamos a tener o por qué se va a evaluar como tal un hombre en esta parte de mama, ¿verdad? Pues primeramente va a ser muy difícil que el hombre vaya a consulta, o sea, muy complicado que vaya a consulta, sobre todo por un hallazgo que pueda encontrar en la mama. Si lo hace, va a ser por tener alguna masa palpable. En segunda, por sentir una simetría o un aumento de volumen en esa misma mama. En la tercera, si llega a tener alguna secreción o salida de algún líquido por el pezón. Cuarta, por si se siente alguna masa o nódulo en la región axilar. Y por último, si hay una retracción del pezón o una retracción cutánea. Y pues bueno, tratando de evaluar cuáles patologías vamos a encontrar en el hombre, pues vamos a separarlas al menos con motivos de esta plática en lo más fácil. Vamos a tener lesiones benignas como lesiones malignas. Y evidentemente la más común o la que todo nos viene a la mente cuando pensamos en este tipo de patologías, pues la ginecomastia. Pero realmente hay una gran cantidad de patologías. Dentro de las lesiones benignas podemos encontrar lesiones benignas neoplásicas, las no neoplásicas y de las malignas también, las lesiones malignas primarias y lesiones malignas secundarias, como son algunas que traje como para mencionar, pero realmente podemos encontrar una gran patología en la mama masculina, aunque, pues como todos sabemos, va a ser muy raro que encontremos alguna de estas. Hablando un poco acerca de las lesiones benignas, vamos a empezar con la que pues a todos nos viene a la mente cuando estamos pensando en la mama masculina, que es la ginecomastia, que es el aumento del tejido ductal y estromal en hombres por un desequilibrio hormonal, con una mayor proporción de estrógenos respecto a andrógenos. Vamos a tener que puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica, que va a estar relacionada con cambios hormonales normales en ciertas etapas, que es sobre todo en los neonatos por estímulo de la placenta hacia el niño, y también en la senectud, y puede haber en la adolescencia ciertos cambios que van a corregir solos. Y la patológica, que va a estar causada por fármacos o enfermedades sistémicas u otras condiciones. Vamos a tener tres tipos principalmente, que va a ser la ginecomastia nodular, dendrítica y difusa. Y hablando de los factores de riesgo que podemos tener para desarrollar ginecomastia, también son múltiples y muy variados, dentro de los cuales pues, son fármacos como el acetato de leuprolida, generalmente utilizados también para el tratamiento de alguna neoplasia prostática, la cimetidina, antidepresivos tricíclicos, terapia con estrógenos exógenos, algunos diuréticos tiacídicos, la espironolactona,
sustancias de uso recreacional, esteroides anabólicos, digitálicos, estatinas, y dentro de las neoplasias que podemos tener pueden ser tumores de células germinales, células de Leydig, células de Sertoli, tumores adrenocorticales, tumores hipoficiarios y algunos tumores hepáticos. También otros causas que pueden causar la ginecomastia es la obesidad, la enfermedad renal crónica y la diálisis, y el hipogonadismo, condiciones que puedan generar un hipogonadismo, como el síndrome de Klinefelter o una deficiencia hormonal hipoficiaria. También otras patologías como la cirrosis o el hipertiroidismo, y también podemos encontrar que sea de alguna causa idiopática. Como ven, realmente que pueda causar algo ginecomastia, pues puede ser muy variado. Hablando ahora sí tal cual de cada una de las que les mencioné, la ginecomastia nodular va a representar la fase florida temprana y se caracteriza histológicamente por una hiperplasia epitelial, ductal, inflamación periductal y edema. Generalmente tiene una duración, o cuando se sienten los síntomas, va a tener una duración menor de 1 año y es reversible. Se va a manifestar como tejido subareolar en forma de abanico o triangular, que posteriormente se funde con la grasa que vemos en las imágenes de mamografía. En el eco va a ser realmente los mismos hallazgos, que vamos a ver tejido hipoecoico, subareolar, con una forma de abanico, disco o triángulo. Y es bien importante tener en cuenta los signos, síntomas y el por qué viene el paciente, porque muchas veces, o es común que nos puedan enviar algún paciente que tenga ginecomastia por una sospecha de alguna neoplasia o malignidad. La siguiente es la ginecomastia dendrítica, que suele estar presente por más de 1 año y se va a caracterizar histológicamente por una ectasia ductal y fibrosis del estroma. Esta fase se considera la fase quiescente de la ginecomastia. Puede llegar a ser palpable, aunque en menos cantidad que la ginecomastia nodular. Y a diferencia de la ginecomastia nodular, este tipo de ginecomastia se considera como irreversible debido a la fibrosis que ya se generó. Dentro de los hallazgos por mamografía se va a caracterizar por una densidad en forma de llama en la región subareolar, con proyecciones digitiformes que se extienden posteriormente hacia la grasa. En el ultrasonido también podemos visualizar esta misma morfología en llama, así como las proyecciones del tejido hacia la grasa, y debido a la fibrosis que se genera, podemos observar que el mismo tejido se ve relativamente más hiperecoico y con una menor vascularidad. Y la ginecomastia difusa representa el patrón final de presentación y por lo general va a presentar características combinadas de la ginecomastia nodular y dendrítica. Esta variante puede ser causada por un tratamiento prolongado con estrógenos exógenos y pues generalmente lo vamos a observar en mujeres transgénero. Tanto la mamografía como la ecografía van a mostrar un tejido muy similar a la mama de una mujer, con tejido heterogéneamente denso. Siguiendo hablando de las lesiones benignas no neoplásicas, vamos a empezar con la pseudoginecomastia, que se refiere a un aumento difuso del tejido graso en las mamas sin incremento del tejido ductal. Se observa en individuos con sobrepeso o con obesidad, y en comparación con la ginecomastia es la causa más común de consulta y por una masa palpable, dolor mamario o agrandamiento mamario en hombres, que generalmente, como les mencionaba, va a ser que sean con algún trastorno de obesidad o sobrepeso. Dentro otra de las lesiones benignas no neoplásicas que podemos encontrar son los ganglios linfáticos intramamarios, que pueden encontrarse en cualquier parte de la mama, aunque por lo general se van a localizar en el cuadrante superior externo. El hallazgo más común va a ser igual una masa mamaria palpable y móvil, y por mamografía vamos a encontrar lo mismo que un ganglio linfático normal, que es una lesión ovalada o reniforme, con hilio graso radiolúcido y una corteza periférica un poco más densa. En el ultrasonido igual vamos a ver la presencia de un hilo ecogénico y una corteza homogénea hipoecoica, y vamos a considerar a los ganglios intramamarios anormales si se presenta alguna de las siguientes características: que tengan su diámetro en eje corto mayor de 10 milímetros, una forma redonda o irregular, o un engrosamiento cortical mayor de 2 a 3 milímetros. Aquí vamos a incluir a los quistes dérmicos, que también yo creo que muchos hemos visto dentro de algún eco que hemos hecho, dentro de los cuales vamos a incluir a los quistes de inclusión epidérmica y los quistes sebáceos. Son quistes intradérmicos benignos que se identifican con frecuencia en las regiones inframamaria, axilar y periareolar.
Aunque estas dos identidades son indistinguibles por los estudios de imagen, histopatológicamente se van a originar de diferentes partes del folículo piloso. También cabe mencionar que los quistes de inclusión epidérmica pueden formarse después de un trauma, como una biopsia mamaria, una cirugía de mama, por si nos llega a llamar la atención, que no los vemos en el extracto subcutáneo, que normalmente es donde los solemos ver. Siguiendo, otra de las causas raras que podemos encontrar es la mastopatía diabética, que es una enfermedad mamaria rara caracterizada por un proceso fibroinflamatorio compuesto por una esclerosis del estroma e infiltración linfocítica densa. Va a ser más común en pacientes que tengan conviviendo con la enfermedad larga evolución, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Y va a ser común que coexista con otras complicaciones sistémicas de la diabetes. Se va a presentar como una masa grande, firme, no dolorosa y palpable. Puede haber afección bilateral o puede ser multicéntrica. Dentro de los hallazgos que podemos observar es que en la mamografía puede presentarse como una masa discreta o una simetría regional. En el ultrasonido lo podemos visualizar como una o varias masas hipoecoicas en relación con la grasa subcutánea. Suelen ser hipovasculares o vasculares a la exploración con Doppler color, y una de las características es de que puede haber sombra acústica posterior marcada. Continuando, podemos ver también hematoma y necrosis grasa. Los hematomas y la necrosis grasa son procesos benignos, usualmente relacionados con trauma mamario o una cirugía mamaria. Los pacientes pueden referir un evento traumático específico que desencadenó estas condiciones, aunque también pueden originarse tras traumatismos inadvertidos, especialmente en personas con coagulopatía sistémica o en un tratamiento anticoagulante. De estos hallazgos tenemos que tener también en consideración la historia clínica, ya que van a tener una evolución con el tiempo, y dependiendo del tiempo podemos observar las diferentes características en los estudios de imagen, aunque muchas veces vamos a encontrar como tal una masa circunscrita que tenga o no presencia de niveles. Otra también, aunque también es raro que encontremos abscesos, el absceso supraalveolar es una infección localizada que ocurre secundariamente a ectasia ductal, obstrucción crónica e inflamación. Y igualmente, como también ya se mencionó en alguna de las pláticas, vamos a tener dolor, inflamación del pezón y secreción por el pezón. Los agentes causales más comunes va a ser el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. Como hallazgos en la mamografía, se va a presentar como una masa subararial mal definida acompañado de engrosamiento trabecular. En el ultrasonido también va a depender de las características, pero se puede llegar a visualizar como una masa incompleta, circunscrita. Podemos ver también como irregular, con un contenido líquido complejo, y a la exploración con Doppler color puede mostrar un aumento de la vascularidad periférica. O en dados casos pueden no tener flujo. Hablando de las lesiones benignas neoplásicas, dentro de la principal o la más común que vamos a encontrar en los hombres es el lipoma. El lipoma es el tumor benigno compuesto por tejido adiposo maduro y representa, como mencionaba, una de las lesiones más benignas que vamos a encontrar en la mama masculina. Por lo general va a ser asintomático y se detecta a la exploración física como una masa blanda, móvil y no dolorosa a la palpación. En la mamografía se va a presentar como una lesión radiolúcida, bien circunscrita, típicamente con una pared delgada, cápsula periférica que la delimita del tejido graso circundante, y en la ecografía van a ser hallazgos muy similares. Otra de las lesiones benignas que vamos a ver es el angiomiolipoma, que el angiomiolipoma es un tumor benigno mesenquimal compuesto por tejido adiposo maduro, proliferación de vasos sanguíneos de pared delgada y presencia de trombos de fibrina en su interior. Suele localizarse en la grasa subcutánea por delante de la fascia pectoral, y clínicamente se puede llegar a presentar como una masa subcutánea indolora, firme y móvil. Y los hallazgos en la mamografía vamos a ver que puede apreciarse como una lesión bien delimitada que contiene componentes mixtos de grasa y tejido blando, aunque en algunos casos la mamografía puede ser normal. En la ecografía típicamente aparece una masa homogéneamente hiperecoica con una cápsula delgada que la delimita alrededor.
Otra de las lesiones es el miofibroblastoma, también conocido como tumor estromal o tumor fibroso solitario. Es un tumor benigno raro de células fusiformes que puede presentarse en la mama. Algunos estudios mencionan que suele ser más común en hombres que en mujeres, pero realmente hacer una patología muy poco frecuente nos podemos delimitar si sí o no puede ser más común en hombres o no. Afecta típicamente entre la sexta y la séptima década de la vida y se presenta con una masa mamaria móvil, indolora y de crecimiento lento. Dentro de los hallazgos por imagen, en la mamografía podemos ver una masa ovalada no calcificada con márgenes circunscritos y en el ultrasonido una masa hipocoica o de cogenicidad mixta circunscrita, la cual presenta reforzamiento acústico posterior. Puede tener flujo a la exploración con Doppler color y también en algunos casos, aunque de una manera menos frecuente, puede tener márgenes irregulares, angulados o microlobulados, dando el aspecto de una lesión maligna. Okay, continuando, vamos a tener el papiloma intraductal, que también ya se mencionó en alguna de las pláticas que me precedieron, en la cual vamos a tener que es una neoplasia benigna del epitelio ductal caracterizada por proliferación papilar, con un eje fibrovascular central. Suele ubicarse en la región retroareolar y con frecuencia se asocia a ginecomastia adyacente. Clínicamente puede presentarse o manifestarse por secreción a través del pezón, o como un pequeño nódulo supraoreolar palpable, móvil e indoloro. En la mamografía típicamente se va a identificar como un nódulo denso, bien delimitado en la región supraoreolar, con o sin cambios de ginecomastia en el tejido circundante. En la ecografía vamos a tener que el papiloma intraductal se evidencia como una masa sólida, alargada y bien definida dentro de un conducto dilatado por detrás del pezón y puede tener a la exploración con Doppler color flujo, demostrando el pedículo vascular característico. La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, como también la conocemos como PASH, es una lesión estromal benigna que rara vez se observa en la mama masculina. Está formada por la proliferación de miofibroblastos del estroma, lo cual se hipotetiza como una respuesta a la estimulación hormonal. Dentro de las asociaciones que puede tener en los hombres es con la ginecomastia, y otras asociaciones pueden incluir infección por VIH, tratamiento con ciclosporina o enfermedades como neurofibromatosis tipo 1. Dentro de la presentación clínica puede ser asintomática o presentarse como una masa palpable focal, especialmente si tenemos que es de tipo nodular. Ya yendo a patologías un poco más raras, el schwannoma es un tumor benigno poco frecuente originado de las células de Schwann de los nervios periféricos. En la mama masculina es sumamente raro y por lo general se va a presentar como una masa bien delimitada, blanda e indolora a la exploración física. En la mamografía se observa como un nódulo de contornos definidos de forma redondeada u ovalada, y en la ecografía típicamente va a aparecer como una lesión sólida, hipoecoica, circunscrita y a menudo con reforzamiento acústico posterior. También en ciertos casos pueden tener un componente quístico central y vascularidad interna en la exploración con Doppler color. Hablando de las lesiones malignas, cabe resaltar que el cáncer de mama en hombres va a ser poco frecuente, representando menos del 1% de todos los cánceres en hombres y también menos del 1% en todos los cánceres de mama. Por lo general, los hombres van a recibir el diagnóstico entre 5 a 10 años más tarde que en mujeres, y la edad media al momento del diagnóstico va a ser 67 años en comparación con los 61 en promedio de mujeres. En los pacientes con cáncer de mama suelen presentarse con una anormalidad palpable, aunque también pueden manifestar secreción por el pezón, retracción del pezón o de la piel, cambios cutáneos como ulceración o adenopatía axilar palpable.
Este va a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales con la ginecomastia, y vamos a tener que a diferencia de la ginecomastia, que vamos a encontrarla de una manera subareolar y concéntrica, generalmente relaciones malignas en el pecho van a ser de un carácter excéntrico respecto al pezón y que no suelen ser dolorosos, y recordando de la ginecomastia, sobre todo en la fase nodular, puede llegar a tener cierto dolor. El cáncer de mama en hombres, como se ha mencionado, tiende a ser diagnosticados en etapas más avanzadas que las mujeres, y parte de esto puede ser a la demora en la búsqueda de atención médica. El tamaño reducido también va a favorecer que la invasión de estructuras adyacentes como la piel o la pared torácica, y sobre todo también va a tener al momento del diagnóstico que se haya extendido hacia la región axilar. Hay varios factores de riesgo que tenemos para el desarrollo de cáncer de mama en hombres, dentro de los cuales son los que les menciono en la tabla. Vamos a tener una edad avanzada, antecedente personal de cáncer de mama, antecedente familiar de cáncer de mama, mutaciones genéticas, sobre todo BRCA1 y 2, aunque también se puede estar asociada a otros, síndromes genéticos como síndrome de Klinefelter, Kallmann, Cowden, también la etnicidad, judíos askenazí, egipcios o de África Occidental, exceso de estrógenos o baja testosterona, condiciones que generen estrógenos, altos estrógenos o baja testosterona, como pueden ser cirrosis, obesidad, terapia con estrógenos en tratamiento de cáncer de próstata, anormalidades en el testiculares, y también radiación en el tórax, infección por VIH, hiperprolactinemia y una exposición ambiental prolongada a altas temperaturas o campos electromagnéticos. Sobre todo, los que mencioné al principio son los que van a tener, o se ha demostrado que tienen una mayor influencia en el cáncer de mama. Okay. El carcinoma ductal invasivo representa el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama en el hombre. Va a abarcar entre el 85 y el 95% de los casos y va a afectar a hombres principalmente entre los 60 y 70 años. Suele diagnosticarse en etapas más avanzadas que en mujeres y va a tener ciertos factores de riesgo, como sobre todo si hay una mutación del gen BRCA2. Se va a presentar típicamente como una masa retroareolar unilateral, firme, no dolorosa, que se puede asociar a retracción del pezón, cambios cutáneos o secreción hemática. Dentro de los hallazgos por imagen de la mamografía vamos a tener una masa retroareolar de alta densidad, márgenes espiculados irregulares, puede o no tener calcificaciones, aunque va a ser más raro que haya calcificaciones en la mama masculina que en la femenina. Y por ultrasonido vamos a tener que encontramos una masa hipoecoica irregular que proyecta sombra acústica posterior y con flujo a la exploración con Doppler color. Aquí les presento varias imágenes. Los primeros es un caso en el cual en un estudio de tomografía se detectó ese nódulo en la mama derecha. Se hicieron estudios específicos de la mama y se encontró que encontraba una masa irregular con márgenes espiculados, y a la exploración con ultrasonido encontramos unos hallazgos con flujo a la exploración con Doppler color. En los demás casos, igualmente, todos son de carcinoma ductal infiltrante, donde vamos a tener, sobre todo, como les mencionaba, son las masas irregulares que pueden tener márgenes espiculados, y este es al menos el único caso que a mí me tocó ver indirectamente, pero bueno, aquí agradezco a la UNEM de Camp por permitirme usar las imágenes del diagnóstico, y a la doctora Alejandra García Concha, que me proporcionó las imágenes, en las cuales podemos ver en un hombre que acudió por nódulo palpable, se encontró que en la mama derecha encontrábamos una masa irregular con márgenes espiculados. A la exploración con ultrasonido vemos esta gran masa y tenía flujo a la exploración con Doppler color. Y como mencionaba, es muy frecuente que en los hombres ya haya una invasión o que tenga este involucro de la región axilar al momento del diagnóstico, como era el caso de este paciente. El carcinoma ductal in situ va a representar un pequeño porcentaje de los casos de cáncer de mama masculino, va a tener una prevalencia estimada entre el 5 al 10%, y va a ser muy raro que la encontremos
como tal, como un diagnóstico aislado. Generalmente lo vamos a encontrar asociado a un diagnóstico de un cáncer ductal invasivo, y estos tipos van a ser sobre todo que sean sensibles, que tengan receptores de estrógeno y progesterona, a diferencia de lo que, bueno, también es lo más común en mujeres, pero a diferencia de las mujeres va a ser muy raro que tengan receptores para HER2 o que haya triples negativos. En las imágenes de ultrasonido, de mamografía, como les mencionaba, es muy difícil que encontremos un carcinoma ductal in situ de una manera aislada. Dentro de las que la podemos encontrar es asociado a calcificaciones gruesas que van a ser sobre todo vamos a encontrar menos cantidad de calcificaciones que en el diagnóstico de las mujeres, y que en encontrábamos este pequeño grupo de calcificaciones gruesas que se realizó biopsia y pues dio como resultado un carcinoma ductal in situ. Hablando de que es el segundo más frecuente, es el carcinoma papilar en la mama masculina. El carcinoma papilar es poco frecuente y va a representar aproximadamente entre el 2.5 y el 5% de los casos. Vamos a tener que su incidencia es significativamente mayor en hombres que en mujeres y suele asociarse a un comportamiento clínico menos agresivo. Existen diferentes variantes histológicas del carcinoma papilar, incluyendo el carcinoma papilar intraquístico, carcinoma papilar encapsulado invasor y carcinoma papilar sólido. El más común en hombres es el carcinoma papilar encapsulado y se va a caracterizar por una proliferación epitelial con formación de ejes fibrovasculares y ausencia de una capa miopitelial. Dentro de los estudios de imagen vamos a ver que en mamografía se suele presentar como una masa retrolar, redonda, ovalada, con bordes que pueden variar desde circunscritos o espiculados, que pocas veces va a estar asociado también a la presencia de calcificaciones. En ultrasonido vamos a observar una masa compleja con proyecciones papilares intralesionales y una vascularización interna visible a la exploración con Doppler color. El carcinoma papilar tiene un pronóstico favorable y también, al igual que en los anteriores casos, van a ser positivos los receptores hormonales. Vamos aquí. Dentro de otras lesiones malignas vamos a encontrar las metástasis hacia la mama masculina, desde tumores primarios, extramamarios, dentro de los que vamos a encontrar linfoma, melanoma, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Y dentro de los hallazgos por los estudios específicos de la mama, vamos a tener que por mamografía podemos observar masas múltiples, bilaterales, redondas u ovaladas, circunscritas o de bordes indefinidos. Por ultrasonido, masas hipoecoicas bien definidas con un realce acústico posterior y una posible vascularización interna. También vamos a tener otros tipos de neoplasias más raras, como los sarcomas y los leiomiosarcomas, que representan menos del 1% de los tumores primarios mamarios y que clínicamente se van a presentar como una masa palpable, firme y de crecimiento progresivo. Dentro de las primeras imágenes podemos observar, fuera un paciente masculino con antecedente de melanoma, que también sintió o palpó una masa en el pecho y observamos este nódulo de morfología irregular, tiene de márgenes indistintos que en la exploración con ultrasonido esta era la lesión. El siguiente es un caso de un linfoma secundario en la cual estas masas que observamos en la mamografía corresponden con estas de ultrasonido. Se realizó biopsia y salió pues que eran parte del linfoma que ya se conocía de la paciente. Y el siguiente es un caso de un sarcoma en el cual observamos el nódulo de morfología irregular que no lo alcanzamos a separar del plano muscular y que pues son, como mencionaba, sumamente raros que encontremos alguno de ellos. ¿Qué es lo que nos dice la ACR? En un paciente masculino de cualquier edad con síntomas de ginecomastia y examen físico consistente con ginecomastia o pseudoginecomastia, realmente no hay como tal que hacerle algún estudio de imagen. En un hombre menor de 25 años de edad con masa mamaria palpable indeterminada, en pacientes menores de 25 años de edad podemos iniciar con ultrasonido como primer método de evaluación. En hombres de 25 años de edad o mayores con una masa palpable indeterminada, podemos
iniciar con la mamografía o las imágenes de tomosíntesis. Tenemos aquí la ventaja de que al ser la mama masculina casi puro tejido graso nos va a dar una